Señor, gracias por tu palabra, por este tiempo, por la oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia. Señor, de la oportunidad que tenemos de compartir como hermanos, como amigos, como familia. Te pedimos que en esta mañana nos hables, que en esta mañana trabajes con los corazones, que en esta mañana sanes, libertes, restaures, como siempre lo haces, Señor. No por nosotros, sino por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque dice de ella misma que no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito con el que la has enviado. Y sabemos que el propósito, Señor, de tu palabra es traer libertad. Y oro para que en esta mañana haya libertad para todos los que estamos en este lugar. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hace algún tiempo había leído un libro de una enseñanza preciosa del Salmo 23. Y yo no sé si ustedes recuerdan bueno, y hasta la fecha lo hacen, pero cuando yo estaba pequeño y en Canal 7 siempre ponían el Salmo 23, recuerdan que hasta la fecha lo hacen. Habían algunas frases de esas del Salmo 23 que a mí me parecían incomprensibles en aquel tiempo, y ahorita le voy a decir una de ellas. Y el Salmo 23 tiene pues sus características muy particulares. Se dice que el Salmo 23 es el poema más conocido en el mundo, y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo en nuestra Biblia. Y hay una frase del Salmo 23 que está en el versículo 5, que el rey David dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y cuando yo estaba pequeño, esa frase siempre me parecía extrañísima. Yo no sé si a usted le hace sentido o no, pero de hecho me pareció muy extraña durante muchísimos años, hasta que en algún momento, como le contaba, leí un libro y lo relacionaba con una historia increíble, y me hizo mucho sentido, y eso es lo que quisiera compartirle en esta mañana. Al mensaje de hoy yo le he titulado el cantar de un gallo. Y cuando usted piensa en el cantar de un gallo, ¿en quién piensa? En Pedro, ¿verdad? No hay otra cosa, no hay otra cosa que se nos venga a la cabeza antes que Pedro cuando pensamos en el cantar de un gallo. ¿Y qué recuerda de Pedro? Yo recuerdo de Pedro, por ejemplo, si pienso rápido en Pedro, recuerdo a un hombre impetuoso, ¿verdad? La Biblia lo presenta a Pedro como un hombre impetuoso, como un hombre temperamental, como un hombre muy apasionado. De hecho, el nombre de Pedro se menciona en el Nuevo Testamento más que cualquier otra persona aparte de Jesús. No hay nadie que se mencione más en el Nuevo Testamento. Entonces Pedro era una persona importante en el Nuevo Testamento. Pedro era una persona importante en la compañía de los discípulos. Usted recuerda que Pedro siempre era el primero que en levantar la mano, ¿verdad? El Señor decía: ¿quién me ha tocado? Y Pedro de una vez: Señor, la multitud te está apretando. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen ustedes que yo soy?, Pedro de una vez levantó la mano y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era así, era impulsivo, era un tipo tosco. Además, la Biblia nos cuenta que Pedro se dedicaba al no sencillo oficio de la pesca. Pedro era pescador junto con otros de los discípulos, pero Pedro era ese tipo de persona. Pedro siempre estaba listo para accionar. Pedro siempre estaba listo para ser el primero que hablaba. Pedro siempre estaba listo para dar un paso al frente. Cuando había una circunstancia difícil, Pedro siempre daba un paso al frente. Cuando la cosa estaba de alguna o de otra manera en calma, Pedro siempre interrumpía. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración y se le aparecieron Elías y Moisés? Y Pedro interrumpe el momento diciendo: Señor, ¿no te gustaría que hiciéramos aquí como 3 tiendas de campaña y nos quedáramos aquí a vivir? Pedro era ese tipo de persona. Yo no sé si usted conoce gente así, yo sí. Pero Pedro tuvo muchas otras características. Fue el hombre que caminó sobre las aguas. Nadie más aparte del Señor lo hizo, por lo menos que tengamos registro en la Biblia. En un sermón suyo, dice el libro de los Hechos, que en un par de sermones a Pedro se le convirtieron 8,000 personas a Cristo. Entonces Pedro realmente era una persona importante. Pedro era valiente tanto entre amigos como entre enemigos.
siempre se confrontó contra los líderes religiosos. Entonces, si vamos a la Biblia y vemos un poco de la vida de Pedro, vemos esa clase de persona, un tipo rudo. Pedro era realmente un tipo rudo. Pero ese tipo rudo del que muchas veces nos habla la Biblia, llegó un momento en que lloraba como un niño. El que presumió muchas veces de ser valiente, dice la Biblia que esta noche llora amargamente. Y no era que Pedro se sentía triste. Yo quiero que usted entienda y dimensione este asunto. Pedro no era que se sentía triste. La Biblia dice que lloraba amargamente. Yo no sé si en algún momento de su vida usted ha llorado amargamente. Pedro esa noche lloraba amargamente. Los gemidos de Pedro probablemente se escuchaban por todo Jerusalén. ¿Qué era lo que le dolía tanto? ¿Qué dolía más? ¿Haberlo traicionado o haber jurado que nunca lo iba a hacer? Jesús dice a sus discípulos: voy camino a la muerte. Y Pedro dice: Señor, jamás, eso nunca te acontezca. Yo daría mi vida primero antes que te pase algo. Y en la primera oportunidad lo traiciona. Negar a su maestro era malo, pero jactarse de que nunca lo haría era peor. Una negación era lamentable, pero 3. La Biblia dice que Pedro lo negó 3 veces. 3 negaciones eran horribles. Pero ¿por qué tenía que maldecir? Dice la Biblia que maldijo, que decía: maldita sea, yo no lo conozco a ese hombre. Y juraba: les juro que no lo conozco. Y la gente decía: no, sí, nos parece que andabas con él. Y Pedro decía: no lo conozco, déjenme. Claro, la gente decía: hablas parecido a como él hablaba. Y Pedro decía: no, les juro que no lo conozco. Y maldecía. Y es en medio de ese terrible momento que Pedro llora amargamente. Es en medio de ese terrible momento donde los gemidos de Pedro se hacen escuchar, retumban por todo el pueblo. Imagínense el momento. Jesús se había convertido en su amigo entrañable por los últimos 3 años. Se había convertido probablemente en la persona y en la relación más importante que ellos tenían. Los líderes religiosos se confabulan con las autoridades romanas y lo condenan a muerte. Y en el momento en que Jesús más lo necesitaba, todos lo dejaron botado. Mi mamá siempre cuenta que mi abuelo murió hace muchos años, yo no lo conocí. Y mi mamá siempre cuenta que mi abuelo estaba internado y que ella iba todos los días a verlo al hospital. Y el día que no fue, murió. Y mi mamá hasta la fecha, no sé, 50 años después, 45 años después, no sé cuánto hace que murió, mi mamá se lamenta de eso. Mi mamá siempre dice: ¿cómo me duele no haber estado el día que murió? Todos los días fui y ese día uno de mis hermanos estaba enfermo y mi mamá no pudo ir al hospital y ese día murió. Y como les digo, mi mamá hasta la fecha, 45 o 50 años después, se siente muy dolida por eso que le pasó. Entonces, entienda lo que está pasando en el corazón de Pedro en ese momento, porque la muerte de Jesús fue horrible. Las circunstancias eran aterradoras. Y cuando alguien le preguntó a Pedro: hey, ¿eres de ellos?, Pedro lo negó rotundamente, lo negó 3 veces. En el momento en que Jesús más lo necesitó, Pedro lo dejó solo. Había una frase de una canción que cantamos ahora que decía: mi vergüenza me sepultó, ¿verdad? Así se sentía Pedro. Su vergüenza se convirtió en un sepulcro para Pedro.
Pedro se sentía rotundamente avergonzado. Pedro se sentía rotundamente fracasado. Y yo quiero compartir 3 puntos en esta mañana. Y el primero de ellos es el recuerdo. Pedro no podía negar su negación. Pasaban las horas, pasaban los días, y Pedro no podía negar el canto del gallo. Venían muchos recuerdos a su mente, venían muchas cosas a su cabeza, y nada de lo que Pedro hiciera, dijera o dejara de hacer borraban el canto del gallo. El canto del gallo le recordaba la traición. Y llegaba a su mente la frase del: no, yo no lo conozco, les juro que yo nunca anduve con él. Y esas cosas taladraban la mente de Pedro. Maldita sea, no me relacionen con él, no tengo nada que ver con ese hombre. Esas fueron las frases de Pedro. Yo no me las estoy inventando, están en los evangelios. Esos recuerdos lo atormentaban un día tras otro, un día tras otro. Venían los pensamientos de su cabeza y lo atormentaban y lo atormentaban. Jesús había prometido que Él regresaría. Jesús le dijo a sus discípulos: voy según está escrito de mí, voy a ser entregado en manos de pecadores, me van a maltratar, me van a matar, pero voy a regresar por ustedes. Pero imagínese la mente de Pedro en ese momento. La pregunta de Pedro era: si Jesús va a regresar, ¿quién regresaría por una persona como yo? ¿Quién buscaría un traidor? ¿Quién se tomaría el tiempo de buscar a una persona como yo? El primer punto es el recuerdo. Cada cosa que Pedro hace en esos días y deja de hacer, le recuerdan el momento. ¿Recuerdan lo que pasó con Judas? Judas también lo traiciona, y al final de cuentas una traición es una traición. Judas no pudo con el remordimiento. La Biblia dice que Judas se suicida. Y posiblemente a Pedro también le pasó por su cabeza la intención de quitarse la vida, porque el remordimiento era muy fuerte. Y nosotros, ya desde nuestra posición, sentados en nuestras sillas cómodas, cuando leemos la Biblia, siempre tendemos a señalarlo, ¿verdad? Qué bárbaro Pedro, cómo lo traicionó. Si yo hubiera estado ahí, yo sí hubiera dado mi vida por Jesús. Si yo hubiera estado ahí, hubiera cumplido mi promesa. Y esto me lleva al otro punto, y es una pregunta que quiero que nos hagamos todos. Y la pregunta ¿es Pedro la única persona que prometió algo que nunca cumplió? Le voy a mencionar algunas cosas y usted me dirá si algo de esto que le voy a decir le suena familiar. Ya basta de mentiras, decimos nosotros, y seguimos mintiendo. Ya basta de excesos, pero seguimos consumiendo. Ya no más agresiones, pero volvemos a maltratar a alguien. Ya no más chismes y seguimos esparciendo veneno. Y entonces en la pregunta que yo quiero que usted medite es: ¿realmente es Pedro la única persona que está metida en este zapato?
o usted y yo también hemos hecho promesas que nunca hemos cumplido? Porque claro, nosotros señalamos muy fácil, como les decía, es muy fácil señalar a alguien que metió la pata de esta manera. Pero ¿cuántas promesas le ha hecho usted a su esposa que no le ha cumplido? ¿Cuántas veces ha dejado usted de honrar las promesas que le ha hecho a alguien? Y en medio de la desesperación, en medio del valle de sombra y de muerte, recuerda que al principio le mencioné el versículo 5 del Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Justo antes de ese versículo del Salmo 23, el versículo 4 dice: aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En ese momento Pedro está atravesando el valle de sombra de muerte. Y en medio del valle de sombra de muerte, Pedro está a punto de hacer lo peor que nosotros, la peor decisión, lo peor que nosotros podríamos hacer, lo peor que Pedro pudo haber hecho. Pedro está a punto de hacerlo en este momento. Y ahora yo quisiera que abra su Biblia en Juan capítulo 21. Y de igual forma puede seguirla en la pantalla. Juan capítulo 21 versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Y Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: nosotros vamos contigo. Hasta ese momento, después de la situación que sucedió, después del martirio, del recuerdo de la traición, Pedro está a punto de caer en su peor derrota. Porque nosotros caemos en nuestra peor derrota cuando dudamos que Jesús tenga algo para nosotros. Nosotros caemos en nuestra peor derrota cuando dudamos que Jesús tenga otra vez un lugar para nosotros a pesar de nuestras equivocaciones. Caemos en la derrota cuando decimos: esto ya no es para nosotros. Vea, yo de verdad que tengo ya, aunque me veo tan joven, tengo mucho rato de estar caminando en esto, y tengo mucho rato de estar sirviendo en una iglesia. Y tal vez mucha gente aquí está en esas mismas condiciones, y usted no sabe cuánta gente yo he dejado, he visto que quedan en el camino porque no pudieron superar una mala decisión, porque no pudieron superar un error, porque pensaron que su error, que su equivocación, que su pecado los descalificaba. Pero la Biblia dice que nada de lo que usted haga, así sea muy bueno o sea muy malo, podría hacer que Jesús lo ame más o lo ame menos. Él ya lo ama, y nada de lo que usted haga va a cambiar el amor que Jesús tiene por usted. Pero hay mucha gente que se queda en el camino y que a raíz de una mala decisión, que a raíz de un pecado, tiran la toalla y dice: esto ya no es para mí. Porque a veces tenemos
tendemos a pensar que estar sentado en una silla de una iglesia significa que yo soy una persona buena, que yo soy una persona perfecta. Me acuerdo que un amigo una vez me contaba, éramos adolescentes, y él me contaba que la novia que tenía del colegio, la mamá era evangélica, pero que era divorciada y entonces él me decía, o sea, la gente así no debería ir a la iglesia, decía él. Él me decía, a la iglesia debería ir gente como usted, que todavía no tiene rollos, que esto, que lo otro. Pero la gente que tiene la vida hecha pedazos no debería ir a la iglesia. Ese era el concepto que él tenía. Pero más bien es todo lo contrario. No hay otro lugar donde nosotros podamos ir. No hay otro lugar a donde nosotros podamos venir a restaurar nuestra vida que no sea a sus pies. Sin embargo, Pedro asume su derrota de la peor manera. Jesús les había hecho muchas promesas. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Ellos habían visto a Jesús sanar gente. Ellos habían visto a Jesús liberar endemoniados. Ellos habían visto a Jesús hacer a los ciegos ver. Había limpiado leprosos. Había resucitado muertos. Pero su equivocación le hace pensar a Pedro que él ya está descalificado. Y entonces Pedro hace lo impensable. Y en el momento de su peor derrota, Pedro quiere volver a su antigua vida. Pedro quiere volver a su vida pasada. Y le dice a sus amigos, la verdad es que yo me voy a pescar. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro era pescador. Y Jesús le dice, Pedro, de ahora en adelante te voy a cambiar la vida. Vámonos. Y empieza el proceso de capacitación para el ministerio. Y Pedro piensa que un error, que un pecado lo descalificó. Y dice, esto ya no es para mí. Me devuelvo a mi antigua vida. El bote de pesca para Pedro significa su antigua vida, representa su antigua vida. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho, no, ya esto no es para mí? La verdad es que me vuelvo a mi antigua vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tirado la toalla y hemos dicho, no, ya no más? Ya yo me equivoqué muy feo. Ya Jesús no debe tener nada más para mí. Ya no hay segundas oportunidades. Pero la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos presenta al Dios de las segundas oportunidades. Jesús es el Dios de las segundas oportunidades. No importa lo feo que usted se haya equivocado, no importa cuántos errores haya cometido, no importa si ahora mismo usted está en esa silla pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es para mí. Yo he herido a mucha gente, he lastimado a mucha gente, me he equivocado mucho y podría estar pensando, esto no es para mí. Y era lo que Pedro estaba pensando. Todos los planes que Jesús tenía con ellos, Pedro los echó por la borda. Literalmente se montó en el barco y dijo, vuelvo a mi antigua vida. Y entonces es aquí donde yo quiero hacer un enlace con el versículo del Salmo 23. Porque el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando Pedro más señalado se sentía, cuando Pedro más quebrantado se sentía, cuando sus adversarios lo señalaban, cuando propios y extraños le decían, Pedro, fracasaste horrible, la Biblia dice que Jesús lo llama a la mesa otra vez. Sigamos leyendo el texto. ¿A dónde me quedé yo? Voy a pescar, dijo Pedro. Y ellos le dijeron,
vamos nosotros también. Y fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijos, ¿tienen algo para comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan usa esta paráfrasis para referirse a sí mismo, y Juan dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Y los otros discípulos fueron con la barca y arrastraban la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas y un pescado encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traigan los peces para que acaban de sacar. Subió Simón y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y entonces Jesús le dijo: vengan, coman. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle: ¿eres tú?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y se los dio, y asimismo el pescado. Pedro y sus amigos acababan de atravesar el valle de sombra de muerte, y Jesús les sale al encuentro y prepara una mesa para ellos. Y por eso era que le decía que aquí es donde hace sentido el versículo del Salmo 23. Decía David: tú aderezas mesa, preparas un banquete delante de mí en presencia de mis enemigos. Y aquí está Jesús. Cuando cualquiera hubiera descartado a Pedro, cuando cualquiera lo hubiera señalado, cuando cualquiera hubiera dicho: Pedro, no, ya lo suyo se acabó, ya no va para más, Jesús prepara un banquete. Y ese es el punto número 3. El punto número 1 era el recuerdo. A Pedro lo taladraba el recuerdo, le minaba la salud mental. Después la pregunta ¿es Pedro el único culpable? ¿O yo también podría meterme dentro de ese canasto? Y cuando yo me he equivocado tanto, la respuesta de Jesús es: ven, vamos a comer juntos otra vez. La mesa está servida. Jesús quiere compartir la mesa con nosotros. Jesús quiere compartir la mesa contigo. Jesús quiere compartir la mesa contigo. Jesús quiere compartir la mesa conmigo. Cuando Pedro fue humillado y todos lo señalaban y todos decían: Pedro no más, Jesús preparó la mesa. Jesús salió a su encuentro. En la hora de su peor fracaso, cuando literalmente Pedro estaba en el valle de sombra de muerte, Jesús lo invitó a comer. Recuerdo una frase de Jesús para Pedro. Pedro le dice: Señor, yo nunca te dejaré. Y Jesús le dice: el enemigo me pidió tu alma para zarandearla. ¿Recuerdan? Pero yo he orado para que no te falte la fe. Esas fueron las palabras de Jesús para Pedro, previo a la traición. El que había sido zarandeado como trigo, la Biblia dice que fue zarandeado como trigo, hoy es invitado a comer. Y en la hora de nuestro peor fracaso, la Biblia dice que Jesús está dispuesto a preparar la mesa otra vez. Aunque usted se haya equivocado feo, Jesús está dispuesto a invitarlo a comer nuevamente. Ahí donde la gente le decía a Pedro: Pedro, no, ya no eres digno. Y Pedro se dejó que esos pensamientos se anidaran en su cabeza. Es ahí donde Jesús preparó la mesa.
lo que el pastor hace por sus ovejas. Recuerda el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que el pastor hace por sus ovejas es lo que Jesús quiere hacer por nosotros. Cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, Jesús guía nuestros pasos. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y después prepara un banquete para que nosotros nos sentemos a la mesa con Él, para que nosotros volvamos. Usted no se sienta a comer con un desconocido, usted se sienta a comer con la gente con la que usted tiene intimidad, con la gente que son sus amigos. El amor, la traición de Pedro no condicionó el amor de Jesús. La traición de Pedro no determinó si él podía seguir siendo acepto o no. Porque el llamado de Pedro no estaba basado en lo que él era. El llamado que Jesús le hace a Pedro está basado en lo que Jesús es. Está basado en el amor del Padre que no cambia. La Biblia dice que nada puede apartarnos de ese amor. Y es en base a ese amor que Jesús llama a Pedro otra vez a comer con él. El buen pastor enfrentó a los enemigos, nos guió a través del valle de sombra de muerte, derrotó para siempre a nuestros enemigos y nos ha preparado un lugar para comer. El lugar no era solo para Pedro, el lugar es para usted, el lugar es para mí. No importa cuánto usted se haya equivocado, no importa cuántas veces haya cometido errores, no importa lo grave que haya sido su pecado, no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Judas no pudo con el remordimiento, pero si hubiera corrido a los pies de Cristo, yo estoy seguro que la sangre de Cristo hubiera perdonado su pecado también, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y para reforzar el punto, el salmista nos recuerda en otro salmo, el Salmo 118. Dice el Salmo 118: llamé al Señor en apuros, el Señor me respondió y me puso en un lugar amplio. El Señor está a mi lado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? La única diferencia entre este texto y lo que pasó con Pedro es que Pedro estaba en apuros, y aunque no llamó al Señor, el Señor le salió al encuentro, porque Pedro seguía, para Jesús Pedro seguía siendo digno, para Jesús Pedro seguía siendo tan valioso como siempre, para Jesús Pedro seguía siendo importante. Y como se lo he dicho en reiteradas ocasiones, no importa lo que usted haya hecho, la mesa está servida y hay un lugar para usted, hay un lugar para mí. Jesús nos está llamando. Jesús dice Apocalipsis que está tocando a la puerta. Hey, Jesús está tocando a la puerta de su corazón. No importa lo grave que haya sido. No importa si usted piensa, no, ya esto no es para mí, o qué sentido tiene seguir. ¿Qué caso tiene intentarlo otra vez? La Biblia dice que Él está tocando a la puerta. Y aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Entienda la escena. Como le decía hace un momento, uno no se sienta a comer con un desconocido. Usted ha visto cuando en los centros comerciales la gente anda buscando dónde comer para no sentarse con alguien que no conoce. Todo el mundo quiere sentarse solo cuando uno anda solo, ¿verdad?
Esa es la imagen. Usted no se va a ir a sentar con alguien a compartir algo tan íntimo como los alimentos. Jesús quiere una relación cercana con nosotros, tan íntima como sentarnos a compartir un pedazo de pan, tan íntima como sentarnos a compartir una taza de café. Y cuando los discípulos se ven sentido descalificados, ellos mismos se descalificaron. Pedro dijo: no, la verdad es que yo me voy a pescar. ¿Qué me importa todo lo que hicimos los últimos 3 años? Me voy a pescar. Y los demás dijeron: nos vamos también. Y habían decidido volver a su antigua vida. Jesús les sale al encuentro y literalmente les dice: aunque ustedes piensen que fracasaron, aunque ustedes piensen que ya no son dignos, vengan, sentémonos a comer otra vez. ¿Recuerdan? Lo último que habían hecho cuando estaban juntos era compartir la cena. Y lo primero que hace Jesús en esta ocasión es preparar un banquete y que puedan comer juntos. Tal y como dice David en el Salmo 23, que hace el pastor, que hace el hospedador. Jesús en este caso es el anfitrión, como el anfitrión del Salmo 23. Y David dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, preparas un banquete delante de mí en presencia de mis enemigos. Y aquí Jesús preparó un banquete y salió al encuentro de los que ya no se creían dignos. Oremos. Señor, no hay nada que nosotros podamos hacer para que nos ames más. Pero indudablemente, Señor, aunque sea tan difícil de entender, no hay nada que podamos hacer para que nos ames menos. Decidiste amarnos a pesar de nosotros. El libro de la carta que Pablo le escribe a los romanos dice: en esto Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que cuando nosotros no valíamos nada, Señor, cuando no éramos dignos de nada, enviaste lo más valioso que tenías para demostrarnos cuán importantes somos para ti, para demostrarnos que estabas dispuesto a sacrificar lo mejor del cielo para que pudiéramos sentarnos juntos a la mesa. Y aunque en este caminar tantas veces nos equivocamos, te defraudamos, Señor, aún así tu amor es incondicional para nosotros. No hay nada de lo que yo pueda hacer que te haga amarme menos. Señor, y ayúdame a entender que así como el hijo pródigo se fue, desperdició su vida, vivió perdidamente, el Padre todos los días estaba a la puerta esperándolo, Señor, y que en ti, que en tu presencia hay restauración.
Señor, que esta sea una mañana de restauración, que corazones sean sanados, que familias sean sanadas, que matrimonios sean restaurados, que relaciones entre padres e hijos sean sanadas, Señor. Y que si hay alguien que por alguna o por otra razón, Señor, se ha sentido lejos, esta sea una mañana de sentarse a comer a la mesa otra vez. Que esta sea una mañana en que sean restaurados, en que haya libertad, en que haya perdón, en que haya libertad. Señor, oro por tu palabra para que crezca y dé fruto, que la semilla que fue sembrada, Señor, pueda crecer y dar fruto. Señor, y si en algún momento tal vez el del error o el del pecado o el de la equivocación no hemos sido nosotros y nos hemos sentado en la silla que solamente te corresponde a ti, en la del juez, Señor, también te pedimos perdón y te pedimos que llenes nuestro corazón de amor para amar a las personas que se han equivocado, que nos han lastimado, que se han alejado. Señor, trae sanidad en esta mañana, que corazones sean liberados, que familias sean restauradas y que podamos verte, Señor, preparando un banquete aún en medio de las circunstancias difíciles, en el nombre de Jesús. Amén.